Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, El lado oscuro de los proyectos. Hoy estamos reunidos para hablar, ¿cierto?, con Ricardo Loyola Moraga, quien nos va a contar su experiencia en un proyecto de innovación, donde, producto del fallo, ¿cierto?, inicial que perseguía este proyecto, se generaron grandes aprendizajes. Les puedo contar que Ricardo es un ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, tiene más de 20 años de experiencia, tiene magíster en innovación y en gestión empresarial, ha hecho carrera en el sector público por muchos años, también ha estado en el sector privado y en ONGs, es docente de innovación en varias universidades y también ha fundado su propia consultora en estrategia e innovación hace más de 10 años. Ricardo es experto en dirección estratégica, en innovación y rediseño de procesos. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola Lucía, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien y aquí atento a esta entrevista. Perfecto, Ricardo. Bueno, primero que todo, cuéntanos cómo comenzaste a trabajar en proyectos de innovación. Si nos cuentas un poquito de tu recorrido, de tu historia. Mira, perfecto. Mira, yo efectivamente, como tú lo dijiste muy bien en la introducción, que te agradezco, he trabajado en el mundo público, privado y siempre en temas de estrategia, de dirección estratégica, control de gestión, procesos, que son temas bien transversales a las organizaciones en las que he estado. Y por lo tanto tenía una mirada bien sistémica de la organización, de lo que realiza. Y en algún momento tenía un bichito que surgió probablemente de un taller que fui el año 2012 aproximadamente a Uruguay, un taller que se llamaba Innovation, que hacía una fundación y me tocó participar, que me mostró una mirada muy práctica de cómo crear cosas nuevas, muy cercano a los clientes. Y eso me dejó un bichito y empecé a hacer cosas distintas desde ahí empecé a hacer clases, por ejemplo, empecé a hacer más busquilla en lo que estaba haciendo, que probablemente era algo que tenía muy arraigado en mi persona. Y después de varios años llegué a un magíster de innovación en la Adolfo Ibáñez, que fue el 2014 cuando empecé, y lo terminé el 2017 con la tesis, que era bien larga, y la verdad que, que ahí me generó un clic en mi cabeza que era como cómo incorporaba estas herramientas que aprendí en este magíster, y empecé a buscar cómo hacerlo, y ahí se fueron dando ciertas oportunidades, eh, y bueno, justo entré en una organización donde tenía hartas cosas que hacer, estaba a cargo de hartas líneas de negocio, y también estaba partiendo el tema de innovación, entonces se fueron dando esas instancias. Fue como muy, muy de suerte que justo apareció esta organización donde entré a un cargo que tenía varias cosas, varias líneas de negocio y además habían desarrollado un poquito temas de innovación, entonces yo traía mucha metodología para empezar a aplicar y aportar y darle forma a ese camino nuevo. Y cuéntanos ahora de qué se trataba el proyecto del que nos vienes a contar esta experiencia de fallo y de aprendizaje. Perfecto. Mira, ahí hicimos varias cosas y empezamos a testear, eso duró 2 años aproximadamente lo que estuve en esa organización, eh, y habían varios contextos. Yo en esa organización había estado años atrás. Esta es una organización que atiende muchos usuarios, y en cierta forma intermedia, hace gestiones a través de una intermediación con sus usuarios o sus clientes, y otras organizaciones. Entonces, genera transacciones entre estas dos instancias. Y en ese contexto tenía canales de atención hacia sus usuarios, hacia sus clientes, eh, que eran principalmente telefónicos, internet y presencial. Como yo había estado años atrás en esta organización, eh, había la idea, yo diría que el año 2009 aproximadamente, que fue cuando yo me fui de esa organización, estaba la idea de llevar
de abrir un nuevo canal, ¿ya? Que Ujú. era mirando lo que estaba pasando en el mundo con el tema de los celulares. Entonces, eh, era como, oye, abramos una nueva línea de negocio. Yo me acordaba que muchos años atrás había pasado lo mismo con el canal de internet y en realidad se habían generado nuevos espacios para, para que estas personas llegaran a esta institución. Entonces, eh, como que el abrir un nuevo canal no era trasladar necesariamente clientes o usuarios, sino que era abrir para que otras personas usaran los servicios que prestaba esta organización. Entonces, ya, esa idea era muy antigua. Y cuando yo vuelvo a esta organización, 8 años después aproximadamente, en un rol distinto, donde tenía líneas de negocios que comentaba recién, esa Ujú. idea seguía presente y quizás con un poquito más de fuerza, pero era un tema medio inabordable. Entonces, lo que hicimos fue, veamos si podemos abordarlo y coticemos de qué estamos hablando. Y justo Ya. teníamos otras empresas que nos estaban viendo otros proyectos. Entonces preguntamos informalmente para ver cuánto salía hacer una aplicación móvil georreferencial para plataforma Android y Apple, como que fuera bien completa y que pudiese hacer que estas transacciones que atendíamos por estos canales se pudieran generar también desde, desde un canal móvil. Y nos dijeron, mira, aprox dura 3 meses un desarrollo de ese estilo y Ya. 20, 25, 30 millones de pesos. Eso es como el contexto. Eh, y el otro contexto que pasó en paralelo, o en esos mismos tiempos, en esos meses, es que esta organización había empezado a desarrollar innovación, se había ganado unos fondos chiquititos para innovar en sus procesos, y le había ido bien. Entonces nos invitaron actores externos, nos invitaron a participar en un proyecto que se llamaba Compras Innovadoras, que lo que buscaba era comprar distinto en el proceso, que tenía muchos protocolos, Ujú. eh, o comprar innovación. ¿Ya? Tenía esos dos grandes focos. Eh, y nosotros asumimos ese desafío eh, y, y, lo enfocamos. Bueno, en ese proceso había todo un proceso quienes nos invitaron nos apoyaron ahí con un proceso que estaba muy en línea con lo que estábamos desarrollando, entonces llegamos finalmente a esta misma idea que estaba dando vuelta y terminamos finalmente licitando un prototipo de Ya. esta móvil para que fuera testeado con usuarios reales. Ese era el proyecto finalmente que, que tenía varias fuentes y era un tema que hacía mucho sentido, Ujú. incluso 10 años atrás, 8 años atrás, pero era un desafío que estaba muy, muy vigente todavía. Y tú, ¿cuál era tu rol en este proyecto, en este prototipo, cierto? Ya. Sí, mira, el rol era como el director del proyecto. Ya. Ujú. Yo tenía un cargo directivo en esa organización, gerencia, director, no sé cómo, para Ujú. obviar un poco la confidencialidad del proyecto, pero, pero en realidad estaba a cargo de que este proyecto saliera adelante, era la cara visible hacia afuera de esta organización y obviamente tenía que liderar el proyecto internamente. Yo teníamos un equipo venía de varias áreas, pero como yo estaba a cargo de varias de esas áreas, teníamos harta facilidad en destinarle tiempo a este proyecto, en facilitar que las cosas internas sucedieran. Ricardo, y cuéntame, este prototipo, ¿cuánto tiempo duraba eran los 3 meses? O, Mira, el desarrollo de la aplicación se suponía que era 3 meses de desarrollo, eso nos ya. dijo la empresa informalmente. Yo conociendo un poco esta organización, yo dije, esto es infactible, eso va a durar al menos 8 meses. Ujú. La estimación de precios que teníamos, esa cotización informal que hicimos,
faltaban hartos elementos, es como evaluar temas de infraestructura tecnológica, temas de mantención, probablemente gente que se dedicara, o sea, habían costos que no estaban visibles, porque no lo hicimos formalmente, pero justamente el abordar un prototipo que duró un mes y medio, donde Ya. logramos encontrar cierto presupuesto que podíamos reasignar a este proyecto, nos costó 4 millones y medio. ¿Ya? Era un prototipo, yo diría, avanzado, era un prototipo funcional. Ujú. De hecho, uno lo descargaba de las plataformas Apple Store o Google Play Store o Google Ya. Play. Había que bajarlo para poder usarlo. Era bien final. De hecho, tenía todas las... Era un software finalmente, una aplicación, Ujú. pero que no tenía transacción de datos por detrás ni una estructura de base de datos. O sea, Ya. por eso era un prototipo. Pero uno podía interactuar Ujú. y avanzar en el prototipo sin almacenar los datos. Entonces, bueno, ese era el costo, Ujú. un poco y medio, y un mes y medio duró el proyecto en todo su proceso, desde que la empresa que Ujú. se ganó la licitación lo entendiera, pero también desarrollar el prototipo e iterara con mejoras a partir de los testeos que hicimos primero con gente interna y después Ujú. con usuarios reales, clientes finalmente. ¿Y con qué desafíos se encontraron en esta etapa de prototipeo y de testing del prototipo? Mira, yo diría que los desafíos fueron más administrativos. ¿En qué sentido? Ya. Esta es una organización que tiene una estructura para comprar, ¿ya? Y era ordenadita, Ya. funcionaba súper ligado a los protocolos que tenía, que eran internos y externos. Entonces, esto de comprar un prototipo, que el prototipo en innovación es la representación de una idea de solución, Ujú. entonces ya es raro, pues como esto es una idea de solución, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿O compráis la solución o no Claro. compráis nada? Entonces, no, aquí es un prototipo, ya. Ujú. ¿Qué significa? No, una representación, ya, ¿y para qué sirve? Para aprender. ¿Cómo eso? No? Entonces, es capacitación, no es capacitación, es algo para ver si la solución hace sentido. Entonces, ¿y qué vamos a hacer con eso? Bueno, puede que falle y haya que botar el proyecto a la basura, eh, o puede que haya que hacer ajustes y seguir avanzando en esa línea de esa solución. Entonces, eso ya era como, no puede ser ese tema, porque en realidad, si vamos a gastar plata, gastemos plata en una solución definitiva. Entonces ahí decíamos, es que la solución definitiva cuesta 30 millones y se demora un poquito más, entonces es muy bueno tener esta alternativa de corto plazo, mucho más económica, donde vamos a ver si realmente estamos bien encaminados. Ya, eso Ujú. fue mucho lobby interno, externo, o sea, Ya. mucha conversación de solucionar eh, este desentendimiento, el equipo que teníamos nosotros sí lo entendía, pero costaba mucho romper esa cultura interna. Y lo otro Ujú. administrativo, yo diría, fue que esto quedara reflejado en las bases de licitaciones. Esto, al final, logramos sacarlo en muy poco tiempo, teníamos poco tiempo para que postularan, o sea, estábamos cerca a final de año donde había que ejecutar este presupuesto, Ya. entonces queríamos hacerlo bien, y queríamos que llegaran los que realmente podían hacerse cargo. Y las bases eran bien complejas porque había una tendencia de copy-paste de las bases anteriores, y Mm. con cierta estructura, entonces tuvimos que meternos de lleno a eliminar todos los factores que realmente no tenían ningún sentido, Ujú. eh, para el proyecto, pero eran parte de la base que, así como tradicional, que se incorporara en las licitaciones. Este tema, por ejemplo, necesito que, que el equipo de trabajo tenga 10 años de experiencia en proyectos similares. Y era como, no hay proyectos similares, y no Claro. se cumplen prototipos. Entonces, no nos sirve que mantengamos esos estándares, porque queremos buscar que alguien entienda lo que está haciendo, sepa hacer lo que está haciendo, y haga una buena propuesta metodológica,
y cumpla con los plazos. Y llegamos, de hecho, prácticamente postularon, no sé, 10 empresas aproximadamente, y llegamos casi a la final, llegaron 2 empresas, una que prácticamente hizo un copy-paste de 20.000 licitaciones que tenían, estoy exagerando obviamente, y una empresa nueva que no tenía ningún proyecto, y llegaron a la final. La empresa que no tenía ningún proyecto se había metido, habían hecho análisis, había hurgueteado mucho, había invertido un montón, y por eso ganó la licitación y fue justamente lo que necesitaba. Probablemente los otros no sabían lo que estábamos haciendo, Lo que o estaban era buscando. y no iba a aportar el valor que hizo esta empresa que se ganó la licitación. Entiendo. Y, o sea, lo que tú me cuentas me suena mucho que hoy día las empresas grandes, ¿cierto? Cuando están trabajando con innovación, dado como todos los procesos que tienen en el fondo de compras, etcétera, cuesta mucho incorporar iniciativas de innovación donde efectivamente a lo mejor son proveedores, no sé si a lo mejor poco tradicionales, ¿cierto? Como, o a lo que está acostumbrado la empresa en ese sentido. Entonces, como que hay una capa administrativa que cuesta mover para que te pueda ayudar a ti en la innovación. Pues, como... Claro, claro, ese es un factor que yo diría que es súper importante, porque uno muchas veces tiende, y esto es una mirada estratégica más que de innovación, o ambas cosas, pero la innovación no se hace solo por un área, sino que hay una visión más bien corporativa. Es como que, y eso implica como un diagnóstico que pasa no solamente en los temas de innovación, a eso voy con ese comentario inicial. Es una mirada mucho más transversal. Si quiero abordar cualquier proyecto, siempre es mejor verlo de manera corporativa, porque cada área tiene un rol que cumplir dentro de la organización y resguarda ese rol. Entonces, yo siempre pongo los ejemplos de abogados. El abogado a veces, muchas veces se ve como el malo de la película, el fiscal, no sé cómo, porque pone trabas, pero en realidad esas trabas están resguardando que la organización no incumpla cosas, que lo haga bien, y desde esas trabas visibles es posible buscar alternativas para superar esas trabas. Y eso quizás se ve desde el abogado, pero pasa desde recursos humanos, desde el área de TI, desde las áreas operativas. O sea, por eso digo que mientras más involucramiento exista en esta representación de los roles que tiene cada uno en la organización, probablemente en conjunto podemos buscar una solución que va a estar más robusta porque tiene más filtros superados. Esa es la lógica de involucrar a todos. Y claro, lo que pasa con las áreas administrativas muchas veces es que uno las deja fuera porque en realidad las ve fuera del proyecto. Y en realidad no debiese ser así. Es una gran reflexión, Ricardo. O sea, comparto contigo completamente lo que estás diciendo. Es verdad, es un tema organizacional. Lo mismo pasa con la agilidad, que siempre se asocia a lo mejor a temas más de tecnología, y en verdad es un tema de la organización completa. Así que 100% de acuerdo Pues, contigo. Oye, Ricardo, y en esta iniciativa, vamos ahora también como al mea culpa, no sé, pero ¿qué errores, cierto, tú consideras que se cometieron, que pudo ocasionar que se cometieran? ya, mira, para contar los errores, yo creo que hay que contar el desenlace de este proyecto, porque en realidad licitar un Dale. prototipo está súper bien. Entonces, ¿qué nos pasó? El prototipo salió súper bien, era una aplicación que nos encantaba todo, entonces cuando salió y la empresa entregó la primera versión, bueno, le hicimos comentarios, pero la verdad que era muy bueno el prototipo, incorporó mejoras después de un testeo interno, y parte del proceso era que lo testearan con clientes reales. Ya. Entonces, fueron a hacer eso, a ir a estos usuarios, estos clientes finales, y lo empezaron a testear. Y al principio fue todo, bueno, aprendimos varias cositas ahí que no sabíamos. Por ejemplo, que como esta empresa
tuvo que mirar cómo lo hacíamos en el hoy, como qué plataforma teníamos, para poder hacerlo desde una aplicación móvil. Tuvo que comparar, tuvo que empezar a hurguetear y nos dimos cuenta de cosas, por ejemplo, como que no teníamos una base de datos, teníamos dos, y eso era Ya. desconocido internamente. O sea, la base de datos de cómo los ejecutivos que atendían presencial y telefónicamente era distinta a la base de datos de los que ingresaban desde el teléfono móvil, pero a internet, no desde una aplicación móvil. Entonces, eran una base de datos distinta, lo que obviamente causaba problemas de generar estadísticas, que a veces había números que no cuadraban, y nadie sabía por qué, porque no sabíamos esta duplicidad de base de datos. La simplicidad era como, no sé, de armar una aplicación te da una lógica de simpleza, porque uno no puede meter en un espacio tan pequeño como el celular, que es una analogía, pero en realidad la aplicación, las aplicaciones móviles tienden a ser mucho más ágiles o rápidas en el pasar por la aplicación. Entonces, habían hartos cuestionamientos de qué pedíamos para poder hacer estas intermediaciones de casos entre usuario y otra organización, pero no teníamos cómo demostrarlo y nadie quería sacar ciertos datos que pedíamos porque por algo estaban ahí, entonces no sabíamos para qué lo usábamos, pero había que dejarlo. Entonces eran peleas internas que con esto se liberaron porque no hay opción, no podemos pedirle todos los datos. Entonces aprendimos hartas cositas de ese estilo. Ya, pero cuando lo testeamos con los clientes finales, claro, muchos nos dijeron que estaba súper bueno, espectacular, pero otros nos dijeron, yo no lo usaría. Y ahí fue como doble clic. ¿Por qué? Bandera roja. Bandera roja. Y claro, nos empezaron a decir algunos, porque en realidad las transacciones que yo hago, las hago mejor de un escritorio, porque tengo que adjuntar documentos, la tengo que hacer en frío, pero además tampoco es algo que ocupe siempre. Estas transacciones las hago a veces. Entonces no tiene sentido tener esta aplicación en mi celular para pocas transacciones que hago habitualmente. Y claro, ahí fuimos a ver el chequeo el promedio anual de transacciones que hacían estos usuarios, y eran en promedio 3, 4 transacciones al año. Entonces ahí es como, ahí vino un momento eureka, que fue como obvio. Yo siendo usuario tampoco instalaría la aplicación, porque no hace sentido tener una aplicación para 2 o 3 o 4, ya 10 transacciones al año, que además tengo que hacer actualizando documentos. Entonces dijimos, estamos mal encaminados. Pero ese momento generó un aprendizaje que para mí fue fundamental, porque en realidad paró el proyecto. Esta solución no tiene sentido. Entonces es algo bien radical, pero tenía una justificación muy fuerte. Y yo creo que el error, y ahí respondiendo a la pregunta, es que nos enamoramos de la solución. Hacía tanto sentido esa idea de que había que llevar un proceso al celular que lo vimos de esa forma, llevémoslo al celular. Y claro, era como, esto hace sentido porque es un canal nuevo, pero en realidad la forma del uso del celular, y ahí viene la empatía con el usuario, es como el usuario no actúa igual de cómo usa su celular como un canal de atención de las otras alternativas que tenía, entonces no hacía sentido el que instalara una aplicación para ciertas transacciones. Entonces ahí fue como, este proyecto no tiene sentido que siga, no tiene sentido pedir presupuesto, no tiene sentido abordarlo de esta forma, sino que tenemos que entender bien qué es lo que necesita el cliente y desde ahí buscar una solución mucho más atingente. Bueno, lo que tú comentas, Ricardo, uno lo ve como muy habitual en general. Yo creo que pasa mucho. No solo en proyectos de innovación, menos mal que solo estaban haciendo un prototipo, porque uno lo ve de repente en que hay ciertas organizaciones que empiezan a desarrollar, no sé, una aplicación o la solución que sea, y después se desarrolla hasta en meses, con muchos recursos invertidos, económicos, HH, las personas,
toda la propaganda que le pueden hacer en la organización a un proyecto y todo, y después sale y ahí queda. Como, así que yo creo que, o sea, es muy importante como lo que les pasó, que fue a nivel de prototipo. Sí. No, No. y ahí complementando un poco la pregunta del el error, porque esto lo analizamos ex post, porque obviamente no queríamos hacerlo así. De hecho, al contrario, es como, yo comentaba el contexto venía saliendo de la teoría metodológica, teníamos un equipo que estaba estudiando y estaba muy entusiasmado con seguir los protocolos, y en cierta forma nos nublamos eh, por, por esta idea, esta intención de sacar el proyecto. Desde afuera nos estaban diciendo, oye, avancemos en el proyecto, de compras distintas. Entonces, habían varios factores que obviamente queríamos llegar a puerto de hacerlo bien. Entonces, analizando hacia atrás, es como que una de las cosas que dejamos o hicimos quizás muy superficialmente fue toda la etapa de entendimiento del problema o la etapa de empatía que tienen las metodologías de innovación, que es la primera parte del design thinking, el doble diamante, que dicen, no, métete en el problema, estúdialo bien, porque lo más probable es que tengas que resignificar o redefinir tu problema inicial o cómo partiste. Si lo entiendes bien, vas a tener que precisar, focalizar o incluso cambiar hacia dónde apunta la problemática que empezaste a estudiar. Y claro, nosotros teníamos mucha información, éramos probablemente los que analizábamos de manera más transversal el comportamiento de nuestros clientes, porque teníamos áreas dentro de eso. Entonces, como que teníamos mucha información y creíamos estar muy empapados de esa empatía, pero era una empatía genérica, porque efectivamente conocíamos el comportamiento de los clientes, pero no en el uso del celular. Y eso hizo una diferencia bastante radical que hizo que este proyecto, que era una muy buena idea, una idea que duró varios años y no se ejecutaba porque no había presupuesto y no lo habíamos puesto en la planificación finalmente y gestionado el presupuesto, terminó fallando. O sea, terminó como que no tenía sentido. O sea, uno dice, esto es muy raro, es como algo que hace tanto sentido de un momento a otro, porque lo testeamos con algunas personas, nos dijeron, no hace sentido. Es como muchas veces esa tendencia sería, no, esas personas no tienen nada que ver, y podría ser muy, muy tosudo de seguir adelante. Pero acá yo creo que lo hicimos bien en el sentido de esa alerta. Ese momento eureka fue como una eureka de alerta que nos dijo, no, analicemos, paremos, analicemos y veamos qué pasó, porque esto también nos hace sentido lo que nos están diciendo. Porque yo ahora sí me pongo en el lugar de los usuarios y tiene todo el sentido del mundo. Entonces, es un momento una claridad que se visibiliza y te hace cambiar todo lo que viene para después, las proyecciones que se venían, que era como formalizar el presupuesto y empezar a gestionar esto, y decir, no tiene sentido seguir. Y yo diría que hay un tema ahí bien importante, porque, como tú también lo decías, muchas veces implementamos una solución definitiva, completa, o sea, no hubiéramos gastado esos 30 palos en 6 meses probablemente en el desarrollo, hubiéramos gastado más plata en mantención, en infraestructura, hubiéramos hecho una campaña para que esto funcionara súper bien, o sea, hubiéramos gastado mucha más plata, no hubiéramos demorado harto más tiempo en implementarlo, y cuando nos hubiéramos dado cuenta, que no tengo esa certeza obviamente porque es algo hipotético, pero yo estimo que hubiese sido 1 año y medio después, o 1 año después, por lo menos, gastándonos al menos lo que teníamos como presupuesto inicial. Entonces uno dice, ahí hay un valor importante, por eso a mí me encanta este caso, porque en realidad lo más lógico, o sea, y es como visualizando cómo funcionan los proyectos en general, ¿cuándo nos hubiéramos dado cuenta? No cuando estuviera el desarrollo, sino que después. Cuando la gente instalara la aplicación, la usara, la dejase de usar, y probablemente ahí lo hubiéramos preguntado. Entonces eso es y si es que lo hubieran usado, como... Si es que lo hubieran usado.
Entonces, pero claro, cuando lo dejan de usar o cuando la desinstalan, probablemente ahí hubiéramos ido a preguntarle, ¿por qué la desinstaló? ¿Por qué no me sirve? Entonces uno dice, claro, si hago la aplicación, tengo que esperar 1 año o 2 años para darme cuenta de algo que podía haber sido, o sea, que fue en un prototipo. Ahora uno dice, ¿esto podría haber sido antes? Claro, porque podría haber sido mucho antes, mirando hacia atrás, podríamos haber preguntado sobre la idea de hacerlo por el celular y entender mejor el uso. Y probablemente hubiera sido mucho antes y quizás gastándonos un poquito menos. Pero como esa lógica no estaba, aquí lo que rompimos principalmente fue un tema de la lógica de abordar este tipo de proyectos, que uno tiende a ir a, no sé, de ir a la solución final y desde ahí empezar a gestionarla, en vez de ir al revés, es como vamos en chiquitito validando cosas que permitan ir desarrollando e incorporando los aprendizajes en el desarrollo de cara a la necesidad de los clientes o de los usuarios que van a usar y vivir con esa solución ante sus necesidades. Entonces yo creo que esa lógica es lo que valida, de cierta forma, el proceso de innovación. Ujú. Sí, yo creo que ahí son las grandes lecciones de aprendizaje de este proceso, de un proceso de prueba y error, en el fondo, como uno logra conectarse mucho mejor con lo que realmente necesita el cliente o el usuario, ¿cierto? Y con eso vas cada vez como perfeccionando tu solución, digamos, haciéndola más cercana, no sé, cercana, sí. Eso. Y, o sea, de lo que has mencionado, ¿cierto? Ahí como quizás no tan directo, ¿cierto? Pero logro ver que los aprendizajes, ¿cierto? De esta experiencia, más allá del aprendizaje propiamente tal de la, del proceso de innovación que tuvieron, ¿cierto? Fue un poco que pudieron entender mejor el problema, ¿cierto? No enamorarse de la solución, es como destacando un poco y empatizar con el cliente. No sé si hay otra lección aprendida de este proceso, de este proyecto, en el fondo. Mira, yo te diría que sí, o sea, los que tú dices está perfecto, o sea, no, la solución, no enfocarse en la solución, eh, sino que en el problema. Eso implica empatizar en profundidad y estudiar. eh, y a pesar de que uno crea tener la solución, porque nosotros teníamos mucha información, claro, era como ser muy crítico en ese proceso. Yo creo que la metodología te ayuda a eso. El proceso metodológico, Ujú, como es como, no sé, pues en cierta forma nos saltamos la etapa de empatía, porque ujú, creíamos que la conocíamos. No era, no me acuerdo bien si hicimos esa definición o no, porque esto fluyó en muy poco tiempo, pero en realidad estábamos abordando también el proceso de innovación. Entonces uno dice, mirando hacia atrás, es como ese sentido de tener o sea, por algo la metodología tiene una lógica de, de primero parte empatizando, define bien el problema y después busca soluciones. Y eso te da otras alternativas también, porque uno quizás puede buscar otras soluciones atendiendo a una problemática mejor entendida. Ahora, yo también creo que hay otros aspectos de aprendizaje que son importantes, que es cómo uno va abordando esto en una organización completa, que en cierta forma lo tocamos ujú. con esta Sí. multidisciplinariedad presente. Yo creo que eso también es importante. Yo creo que esto fluyó, había buena voluntad. eh, en mi rol también tenía un cargo eh, que facilitaba eso. Tenía cierta validación de la alta dirección de esta organización, entonces había una situación de poder, entre comillas, que estaba presente y eso ayudó un montón, tanto internamente como con estos actores externos. Entonces eso ayudaba mucho, pero también ayuda el transmitir bien la información, el comunicar bien
lo que está pasando, lo que estamos haciendo y el por qué. O sea, estas áreas que estaban quizás más alejadas de lo que buscábamos resolver, eh, el acercarlas, es como acercarlas entendiendo lo que buscábamos, para qué servía este proceso, y eso con tal transparencia, yo creo que es mejor a tratar de empaquetarlo en algo que no es, sino que siendo muy transparente en esa comunicación. Yo creo que esas cosas también van reforzando a que todos los equipos confíen en estos procesos, donde, claro, la conclusión fue que fue un proceso que había que suspender, pero que tuvo muchos aprendizajes, y ese ejercicio, compartirlo, o sea, compartir esos aprendizajes también es importante, porque desde sus roles no invaliden el proceso. Es como, no funcionó, ¿viste que no funcionó? Entonces, Claro. es que no, funcionó para lo que tenía que funcionar, porque un prototipo puede fallar, y qué bueno que falle temprano, y qué bueno que generó tantos aprendizajes también, y a bajo costo. Entonces, lo que hicimos fue adelantar el aprendizaje, ahorrando tiempo y recursos, y reenfocando los esfuerzos a lo que sí haga sentido, y eso es súper valioso, es súper valioso. Sí, creo que como yo siempre pregunto cuál es el mayor logro, pero creo que lo dijiste como que lo acabas de retratar muy bien y me gustó mucho la frase de adelantar el aprendizaje. O sea, creo que eso tiene un valor súper relevante. Quizás de repente no estamos acostumbrados en las organizaciones como a medir el valor de adelantar un aprendizaje, porque uno siempre mide, oye, esto me costó tanto y el proyecto me costó tanto y me trajo este beneficio. Pero cuando en el fondo este no es un beneficio que es un beneficio que porque no me voy a gastar mal un dinero, ¿cierto? Los recursos de la organización en un proyecto que no va a llegar a ningún lado y que me va a demorar un año, qué sé yo. Eso como que es difícil como meterlo a un caso de negocio en el fondo y que las organizaciones, las áreas a lo mejor que son más financieras, ¿cierto? Y que ven los indicadores financieros, cómo cuantificar eso. Yo creo que eso es un desafío todavía que está cultural, ¿cierto? De cómo hacerse cargo de eso. Sí, de hecho, estoy de acuerdo con este resumen que tú hacías. De hecho, hay, hay muchos cuestionamientos de cómo medir la innovación. Uh-huh. Y hay varias formas, hay varias exploraciones, pero a veces son, o tienen muchos supuestos, o tienen otros contextos, y no son comparables, en cierta forma, todas las organizaciones. A mí lo que me gustó mucho de este proyecto claro, no lo había visto de esa forma, de adelantar el aprendizaje, y efectivamente me gusta como concepto, pero ese adelantamiento tiene una medición súper concreta, claro, con un escenario hipotético, pero es un escenario hipotético bien realista, la verdad. Cuando yo digo nos ahorramos al menos 6, 8 meses, es algo que hace mucho sentido, porque un proyecto de desarrollar una aplicación no va a tomar menos de 8 meses en este tipo de organizaciones en las que estábamos haciendo, y eso es súper transparente, nadie podría discutirlo. Uh-huh. Que nos hubiésemos gastado más de 30 millones, es bastante concreto, porque teníamos una cotización informal, y es al menos porque habían otros valores que no costeamos. Entonces, el adelantar y ahorrar efectivamente es una forma de medir el impacto de este aprendizaje, porque la lógica de todos los proyectos es que ejecutemos, claro, con el mayor grado de efectividad posible, porque nadie quiere botar la plata, y nadie quiere hacer esfuerzos que son innecesarios, pero, Uh-huh. pero la lógica era hacer el proyecto completo, eh, porque hacía sentido, y probablemente hubiera fallado. Entonces, eh, Sí. es una forma súper concreta de medir que esto tuvo un impacto positivo y permite reenfocar recursos, o sea, tiene muchos elementos. Sí. Oye, Ricardo, y en este proceso de aprendizaje del experimento, ¿cierto?, que hicieron con el prototipo, porque mencionaste, ¿cierto?, que
tenían varias bases de datos, por ejemplo. ¿Hubo otros como aprendizajes que tuvieron, más allá de la experiencia del proyecto, sino como del prototipo en sí? Sí, mira, yo creo que el hecho de prototipar ya es un tema que es bastante fuerte. Y de hecho, en las clases que yo hago muestro un video donde, donde se critica mucho, o sea, perdón, no se critica, sino que uno dice, mira, ese prototipo es básico, pero en realidad es más básico de lo que uno cree. Es más simple. Y en realidad buscar esa simpleza en los prototipos, o sea, como que, ¿cómo lo puedo hacer lo más básico posible con los menos recursos posibles? No es tan lógico, porque uno quiere hacerlo lo mejor posible en diseño, en imagen, y eso toma más tiempo y es más caro. Entonces, el hecho de hecho me acordé de la frase, es como, tengo una idea, piloteémosla, como que yo he escuchado eso muchas veces, y cuando uno dice qué está detrás de eso, es como el piloto es un prototipo muy, muy, muy avanzado, o al revés, es una solución definitiva enmascarada en que puede fallar. Porque si uno piensa, por ejemplo, el piloto de una aplicación, el piloto de una sucursal, mira, el piloto de un evento, es armar un evento, es armar la sucursal, es armar la aplicación. Y estoy piloteando esa solución que es definitiva, pero está en un contexto de piloto. Entonces, De si marcha falla no hay blanca. problema porque era piloto. Pero en realidad, si uno lo mira desde la parte ejecutiva, así, ejecución, en realidad es una solución muy definitiva. Entonces, Sí. el hecho de meterle elementos intermedios para validar si eso hace sentido, que son los prototipos, eso yo creo que es un valor muy importante. Ahora, nosotros hicimos un prototipo avanzado, yo lo dije al principio, quizás ese fue otro error, porque podíamos haber iterado, claro, teníamos contextos de tiempo, este proyecto externo para la compra, tenía otros factores, pero yo creo que lo utilizamos bien en el contexto en el que estábamos, pero claramente uno podría hacerlo mucho más gradual para que fuera efectivamente un proceso de aprendizaje, y ese aprendizaje finalmente lo que ayuda es darle probabilidad de éxito a la solución que uno va encontrando, porque al final elimina la falla. Entonces una solución que va testeándose con prototipos que van aumentando ese nivel de diseño, de resolución o de solución definitiva, lo que está haciendo es gradualmente incorporando una solución que va haciendo sentido con los clientes, que va validando el modelo del negocio y por lo tanto le está dando probabilidad de éxito a esa misma solución. Entonces, es súper, contarlo de esta forma, es como yo digo, no hay donde perderse, pues es como, no es que sea más lento, al contrario, es más rápido, porque arreglar una solución definitiva es más complejo que ir Sí. arreglando prototipos. Entonces, pero la lógica es, vámonos a la solución definitiva. Y eso cuesta mucho. Yo creo que ese es un aprendizaje muy potente. Sí, completamente, Ricardo. Y en este proceso, en este proyecto, ¿cierto? Cuéntame un poco, cómo fue la comunicación en el equipo, cómo el equipo tomó, ¿cierto? Los aprendizajes, o sea, primero, cómo empezaron y cómo terminaron. Sí, mira, yo creo que esto fue como medio revuelto como partimos, porque esta invitación externa del proceso de compra tenía una metodología y nos tuvimos que subir, entonces ahí como que armamos rápidamente el equipo y empezó a fluir ese camino. Ahora lo que yo diría que siempre estuvo presente, que había un encargado de innovación y él estuvo muy presente, él le importaba mucho este proyecto y a mí también me impactaba, me gustaba mucho. Yo dediqué mucho tiempo a esto porque me interesaba. Y ahí viene un tema de, claro, yo dije, tenía un cargo bien directivo en ese contexto y estuve muy presente de cómo funcionaba. No estuve obviamente en todas las etapas del proceso, pero lo iba monitoreando, iba preguntando, y así con el resto del equipo. Entonces hacíamos reuniones, habían reuniones también en el equipo,
y eso ayudaba a traspasar información. Siempre las reuniones tienen esa disyuntiva de lo costo efectivo que son, eh, pero en la medida, yo no sé si las reuniones que hicimos eran eficientes o no podría decirlo porque estábamos en el mundo de hacer reuniones, pues eso siempre es complejo y siempre hay que mejorar esa lógica, pero en la medida que vamos eliminando, así como que el otro no sabe, al contrario, le explico para que sepa y ya vamos eliminando elementos que limitan el avanzar, las cosas empiezan a fluir. Entonces yo diría que esa comunicación la mantuvimos, la mantuvimos, no sé si perfecta, no sé si tan planificada, pero se fue dando, pero eso ayudaba, o sea, quienes ayudaron a que esto funcionara, los actores que estábamos involucrados, pues, no sé, pues, el encargado de innovación, el resto del equipo, los actores externos, o sea, como que estábamos todos con una disposición buena para que eh, mostráramos los elementos que iban surgiendo, las dificultades que iban surgiendo, y viendo alternativas de cómo resolverlas. Yo diría que eso fue vital. Uh-huh. ¿Y cómo se gestionan a los stakeholders cuando al principio tú les dices, vamos a hacer un prototipo, no sé cuál va a ser el resultado, y cómo se gestionan esas expectativas, y después cuando al final les dices, oye, mejor no hagamos la aplicación en el fondo, ¿cómo se gestionan a las personas? No a los del equipo, sino como a los externos, a tus pares, a tu jefe, etcétera. Sí. Yo diría que eso es lo más complejo, porque bueno, ahí yo creo que ayudó la comunicación previa, porque en la comunicación previa lo que fuimos fue apoyarse en una metodología que era nueva para la organización y para los stakeholders. Algunos tenían más conocimiento, menos conocimiento, pero de cierta forma esos conocimientos van poniendo, las metodologías en general uno las va poniendo en práctica en las medidas o va sacando aprendizajes chiquititos en la medida que va implementando. Entonces, siempre fue muy transparente, diría yo, no sé si para todos, pero fue un tema que estaba presente, que el prototipo podía fallar. Y eso dificultaba la compra, la autorización para licitar y comprar esta licitación de prototipo, pero superado esa dificultad para autorizar esta licitación, era muy transparente que esto podía fallar. Entonces, yo diría que eso no fue un cuestionamiento porque en realidad estuvo sobre la mesa todo el rato. Fue la limitante, pero también después fue el salvavidas, por decirlo de alguna forma, que cuando alguien quisiera decir en la frase, ¿viste que no funcionó? Era como, está bien, era parte de lo que siempre estuvo sobre la mesa. Entonces, por eso digo que el involucramiento en todo momento fue súper súper importante. Y lo otro que yo diría que en este caso lo hicimos, y lo hicimos en varias instancias y con todos los actores, o con la mayoría, sé que nos faltó alguno, pero yo creo que estuvo bien presente el análisis. Como que a pesar de que uno dice aquí estuvimos dentro del bosque todo el rato haciendo el prototipo, el proceso sí estábamos fuera, sí lográbamos abstraernos y mirarlo desde fuera. Entonces, cuando fuimos analizando el proceso en todo momento, los actores externos que velaban por estas compras distintas nos forzaban a eso, nos forzaban oye, pero esto no hace sentido, no hace sentido, hagamos esto. Y nosotros, al forzarnos en esa reflexión, fuimos analizando el proceso completo. Y como lo que buscaba estos actores externos era evaluar, comprar distinto, también al cierre del proyecto, hicimos un análisis del proceso completo, con los resultados que habían. Entonces, yo diría que fue un proceso muy, muy bien analizado, o muy analizado, y por lo tanto, yo diría que eso es importante, porque muchas veces uno hace cosas, no funcionan, las deja de lado, y
no analiza y por lo tanto no releva los aprendizajes que traen esos procesos que fallan y por lo tanto no incorpora ese aprendizaje en futuros proyectos. Entonces, eso yo creo que quedó bien cubierto y fue importante. Ayudó mucho. Ya. O sea, estuvo más, quizá el esfuerzo mucho más al inicio para convencer, más que después para no Sí, sé, como para los resultados, si lo vemos de totalmente. alguna manera. Sí, sí. Yo creo que el esfuerzo estuvo al principio. Después todos aportaban analizando, pero fue un análisis donde no había que echarse la culpa, porque en realidad Claro, todos aprobamos. Entonces, lo que muchas veces pasa en un proyecto que entre comillas falla, yo lo veo como que en realidad falló el prototipo. Entonces, como proceso fue exitoso. El prototipo, entre comillas, entre paréntesis, puede fallar, está hecho para que falle, no está hecho como solución sí, definitiva. sí. Está perfecto y por lo tanto esa falla es exitosa. Lo que muchas veces pasa es que ante una situación de este estilo, así como donde hay una falla, es como que nadie quiere asumir esa culpa y por lo tanto busca el culpable en otro, entonces la conversa está radicada en encontrar a quién asume la culpa. Acá eso no era tema. Y no era tema porque en realidad el proceso fue exitoso, ¿no? Así, yo creo que fue Sí. muy exitoso. Claro, falló el prototipo, pero eso es parte del proceso. Entonces, está perfecto. Y también yo creo que rescato otra de las cosas, reflexiones que has dicho, que a veces muchos prototipos son como muy solución casi final en el fondo. Y esta no era una solución casi final, sino que en verdad había una inversión muy menor respecto a lo que era hacer la aplicación en tiempo y en recursos, digamos. Entonces creo Claro, que eso también influye en el proceso, que fluya mejor, que falle es menos doloroso. Porque te equivocas rápido y barato, en el fondo, como dicen, ¿cierto? tal cual. Se cumple esa frase, Sí. eh, aprende rápido, Oye, Rick, harto y barato. exacto, sí, el harto está bueno. Oye, Ricardo, y ahora hagamos una reflexión, ¿cierto? Te invito un poco a reflexionar sobre por qué tú crees que fracasan los proyectos, o no entregan el valor, ¿cierto?, que prometen el valor prometido. Eh, a ver, yo creo que a ver, tú tienes múltiples formas de responder esta pregunta. Pero, a ver, hay muchas veces el diagnóstico está mal hecho, creo entender, hay cierta soberbia en, en, en la forma de ejecutar los proyectos. Entonces, muchas Ujú. veces eh, no invierto lo suficiente en entender bien lo que quiero solucionar. ¿Ya? Y cuando uno habla de eso, lo que quiero solucionar está hablando de una necesidad, o de un problema, un dolor, o de una oportunidad. Ya, llamémosle, da lo mismo como se llama, pero la solución es una forma de atender una necesidad, un problema, un dolor. Entonces, si yo no entiendo bien esa necesidad, eh, claro, tengo una alternativa que puede hacer sentido o no. Eh, entonces, ya, eso ya es un elemento importante que yo creo que está muy presente todavía. Yo creo que las organizaciones van avanzando en eso. Las metodologías de innovación ayudan un montón a eso, porque te obligan a mirar el problema y no la solución. Y el ejemplo ahí está muy calzado en eso. Eh, y lo otro diría yo que es el involucramiento de las personas. Es como esto no sé, por el ejemplo que daba del abogado, es como, no, pero ¿cómo va a llamar al abogado que tiene otro lenguaje? Y no lo entendemos, pero él tampoco nos entiende. Entonces uno Ujú. dice, prefiero evitar el cachito
y esto el abogado es un simbolismo nomás para que no se malentienda, porque en realidad cuando logramos entendernos, yo he trabajado toda mi vida con abogados y se puede, entonces eh, requiere una inversión y una disposición de ambas partes, obviamente, de querer entender lo que hace el otro, eh, y de tratar de comunicar, ¿no? Pero en realidad, cuando trabajamos en conjunto, tenemos esos roles que son distintos incorporados en lo que estamos analizando. Entonces yo creo que eso ayuda un montón. Y yo creo que también hay una necesidad por el resultado. Yo lo he visto en otros lados también, en otro tipo de proyectos más sociales, donde el resultado es como lo primordial, y obviamente es importante, pero depende de qué resultado estemos mirando. Eh, entonces, por ejemplo, si nos enfocamos en la aplicación, claro, en el ejemplo que les contaba en el caso, el resultado fue poco exitoso y fue fallido. Pero si nos enfocamos en el proceso fue muy bueno. Si nos enfocamos en cómo este proceso le aporta valor a nuestros clientes en el largo plazo, estamos bien encaminados, porque en realidad ese aprendizaje nos permite enfrentar una mejor solución a las necesidades que tienen los clientes o los usuarios. Entonces, depende de dónde estemos mirando. Yo creo que, no sé si es un tema humano, un tema cultural, yo creo que hay un tema mucho más macro, así los latinos, la cultura occidental, es muy orientada al resultado, y no al proceso. Y muchas veces el éxito está en el proceso, que te permite ir encaminado a obtener mejores resultados. Entonces, uno podría abordarlo de muchas formas, pero tenemos una ansiedad por llegar al resultado que nos nubla de lo rico que es el proceso, y que el resultado vendrá después, solo que es más desconocido. Entonces, jugar con esas variables y confiar en que, porque también suena bien raro, así como, oye, mira, te pido presupuesto, vamos a dedicar, eh, vamos a armar un equipo para hacer cosas que no sabemos para dónde van a llegar. Claro, es bien ambiguo, y es como, ya, pues, van a sacar la vuelta. No se trata de eso, se trata de confiar, de dar el espacio, y en la medida que van pasando estas cosas, como el ejemplo que doy, uno dice, pero aquí, claro, no se llegó a un resultado exitoso, pero el proceso fue exitoso, entonces si este equipo sigue trabajando, probablemente va a llegar a un resultado que haga más sentido, y eso le aporta mucho valor a la organización y a su cliente, a sus stakeholders. Entonces, como que hay un tema de aprendizaje organizacional también que es muy importante que se vaya dando. Yo diría que eso eh, es algo que hay que trabajar, hay que seguir trabajando para que eso suceda. Comprendo, sí, o sea, y comparto también. Y hoy día se hace una reflexión, ¿cierto? Y obviamente con el diario del lunes todo es distinto. Yo te quiero preguntar dos cosas un poco. ¿Qué harías distinto? Y con este diario del lunes, ¿cierto? ¿Qué consejo le darías a alguna persona que esté enfrentando un desafío similar? Eh, uf, a ver, ¿qué haría distinto? Claro, es como que enfrentaría el proceso quizás con hartos elementos distintos. No sé, haría convocatoria, a pesar de que yo creo que fue bien comunicado, haría más comunicación previa, más amplia, involucraría más actores, haría más ruido, entre comillas, positivo, del proceso. Eh, yo creo que hay un tema que ayuda un montón, y a veces no, hay una soberbia, no sé cómo llamarle, la verdad, eh, Ujú. de la mirada externa. Es como, bueno, yo soy consultor, y eso lo veo desde fuera, pero también ¿Ya?
antes no era consultor y era dependiente, empleado, colaborador de organizaciones, y, y me da, cuando hago esta analogía hacia atrás, así como en mi trayectoria laboral, claro, cuando estaba en organizaciones solo veía cosas dentro de la organización, era como en mi vida laboral, siempre o fuera de la organización igual estaba conectado, entonces estaba sesgado probablemente con cosas que estaban alrededor. Y ahora al revés, como tengo un rol de justamente ir a mostrar otras cosas. Entonces yo creo que esa mirada externa o sistémica o nivel de abstracción de estar involucrado al interior de la organización es súper buena. Entonces, independiente de cómo se ejecuta eso, el iterar las ideas, los dolores, permiten recoger experiencias o miradas distintas que son muy valiosas porque en realidad esto es bien lógico, que aplica para el ejemplo del abogado. Si no hablo con el abogado, voy a tener una mirada que no está representada con el abogado. Entonces, en la medida que sea más multidisciplinario, voy a tener más miradas. Entonces, eso es súper bueno. Pero si uno lo amplía un poquito más hacia afuera de la organización, eso también es bueno porque permite tener otras miradas que son distintas a la cultura interna, entonces voy a ver cosas distintas, ese es el tema, veo cosas distintas y eso me amplía la forma de enfrentar los desafíos, los problemas, las necesidades. Entonces yo diría que eso es importante. Y yo diría que, claro, como que mezclé las preguntas de qué haría distinto, yo diría, sería más estricto en la metodología, haría más comunicación formal, haría más ruido, y como recomendación, yo diría que va en la misma línea. Creo que el trabajo participativo o colaborativo, porque la colaboración, hay que buscar la colaboración y esa colaboración implica el conocerse. Es como, yo creo que, no sé, pues, personas similares encuentran soluciones similares, entonces esa inversión de convocar al que piensa distinto, que puede ser súper desagradable esa conversación o compleja o difícil, es una inversión que en la medida que se rompe, ayuda mucho al proceso que viene después. Porque en realidad entendemos el rol del otro, o sea, al final es algo muy básico, como entiendo lo que está buscando el otro, y eso aplica en todo nivel. Entonces, yo diría como forzar eso, como estructuradamente, ayuda a que el proceso, cuando está en una etapa de ejecución, donde están todos ejecutando, haciendo cosas, donde no hay mucho tiempo para analizar, el proceso es el proceso que tiene hitos, que tiene etapas más bien marcadas, ayuda mucho como un apoyo a llevar este proceso que tiene muchas complejidades y donde cualquiera puede tirar el mantel, en cualquier momento se puede tirar el mantel porque las cosas no están funcionando, así como, oye, ya dejemos de tontera y tiremos el mantel porque en realidad ya no funcionó. Entonces, claro, uno no sabe si dedicarle un tiempo más, un minuto más o un poquito de energía más va a ser el espacio donde encuentre lo que anda buscando. Entonces, el proceso te ayuda mucho a eso y ayuda, el proceso metodológico ayuda Sí, mucho a eso. bien. Ricardo, y ahora para ir cerrando, ¿cierto? Cuéntanos un poco en qué estás trabajando hoy día, tus proyectos actuales y cuáles son tus próximos pasos. Ya, mira, yo ya lo mencioné en otra pregunta, me dedico a la consultoría, eh, mezclo la estrategia con la innovación, la dirección estratégica con la innovación, en varias dimensiones, eh, desde lo corporativo, estrategia corporativa, por ejemplo, estrategia comercial, estrategia operacional, que tiene mucho que ver con entender y controlar los procesos, y por eso el rediseño de procesos está muy presente. Y también la innovación. Yo lo veo como que estos temas están muy relacionados y aportan mucho valor
eh, entre estos temas. Por ejemplo, en lo comercial y lo operacional, si una organización no tiene estructurada la forma comercial, finalmente esa empresa atenta contra su modelo de sustentabilidad. Ahora, para producir valor, tiene que hacerlo a través de un proceso, y ese proceso, si no está bien estructurado, puede ser poco competitivo porque no es eficiente, no lo tengo controlado y finalmente puedo perder la forma de generar valor y por lo tanto eso pone en riesgo la generación, la sustentabilidad también de la empresa o de la organización. Y la innovación es una lógica quizás un poquito distinta de cómo incorporar de una forma distinta el cómo se lleva a cabo un proceso o un proyecto, o las dificultades o los desafíos que tiene la organización. Es una forma que te ayuda mucho a llevar la organización, a aportarle valor a la forma de enfrentar los procesos o los proyectos internos. Entonces, creo que el ver estos elementos ayuda mucho a una visión completa de la organización, y esto está súper sustentado en metodologías. Entonces, como que, como que una organización que quizás tiene un poquito de foco más en uno de estos elementos, pero en realidad lo que está haciendo es direccionamiento estratégico, está mirando el futuro y trabajando para construir ese futuro. Eso en simple, como me planteo un desafío y nosotros le estamos ayudando a eso. Y yo diría que ahí así como los próximos pasos tienen que ver con eso. Es como que yo he sentido que este proceso aporta mucho a que organizaciones de distinto tipo puedan enfocarse. Enfocarse en tener muy claro lo que quieren y generar de forma continua ese alineamiento para ir enfocando los recursos, porque eh, las organizaciones van cambiando y arrastran muchos elementos que muchas veces no son necesarios hoy, pero fueron necesarios ayer. Entonces implica ir en una constante revisión y un alineamiento estratégico finalmente para enfocar todos los esfuerzos a ese fin que queremos alcanzar. Y eso es lo que estoy haciendo y me encanta. No, entretenido, muy entretenido. A mí también me gusta la innovación y los procesos, así que la verdad que yo lo encuentro un temón así muy entretenido, el darse cuenta que las cosas no funcionan y el descubrir el cómo un poco mejor y cómo te vaya acercando. Yo creo que es como es un proceso como bien enriquecedor. Como, yo siempre también, bueno, por eso sale este podcast, como de aprender de los errores. A veces los errores son bien caros porque hacemos un proyecto completo, pero creo que el aprendizaje, ¿cierto?, que se da cuando uno se equivoca, y ojalá que uno lo pueda hacer rápido y barato, como, y aprender harto, como dijiste, ¿cierto?, en estos procesos de innovación, creo que es súper valioso y que se puede aplicar en verdad cualquier aspecto de la vida, incluso más allá de lo profesional, sino también como de lo personal. Lo veo de repente como en mi rol como mamá también. Así que yo, Ricardo, te quiero agradecer por este espacio, porque hayas venido a compartir esta experiencia, ¿cierto? Que del fracaso, ¿cierto? Uno sí tiene aprendizaje y el fracaso sí tiene valor. Tener esta mirada que todavía falta, yo creo, instaurar mucho más en las organizaciones y en las personas que estamos en las organizaciones. Así que te agradezco mucho por compartir esta experiencia y yo espero que a todas las personas que van a escuchar este episodio, ¿cierto?, les sea de utilidad, que los anime, ¿cierto?, a seguir practicando, experimentando y generando aprendizaje y valorizar, mostrar el valor que puede tener ese aprendizaje a los stakeholders y a la organización completa e involucrarlos. Creo también, Ricardo, como me quedo con además del equivocarse rápido, barato, de seguir los procesos, creo que es importante en estas metodologías que a lo mejor pueden ser más emergentes, más locas, qué sé yo, pónganle el adjetivo que quieran, involucrar a toda la organización para que te apoyen en ese proceso, creo que es súper relevante. No, te agradezco a ti el espacio. Yo creo que este caso yo lo he contado en varios lados, pero cada instancia donde, bueno, que tiene que ver
con las personas que guían este contar el caso, que en este caso fuiste tú, uno va sacando otras cosas, otros elementos, y te va forzando a analizar de otra forma el proceso, el caso en particular, así que yo también me voy con algunos elementos que no tenía tan visibles, así que también te agradezco este espacio, y no, feliz de que pueda aportarle a quien lo escuche. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, y ahora nos vamos despidiendo, así que los dejo invitados a todos a suscribirse, ¿cierto? A los distintos canales donde se puede escuchar este podcast y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.